A la hora de crear un asistente de inteligencia artificial para nuestra planta de hospital o nuestra clínica, nos encontramos muchos tipos de asistentes y muchísimas aplicaciones en el mercado. En este vídeo vengo a explicar de los tipos de asistentes de inteligencia artificial que existen hoy en día y vamos a ver también varias aplicaciones que te pueden ayudar a crearlo. Si no me conoces, me llamo Ernesto y desde hace más de 3 años me dedico a formar a profesionales de la salud y a empresas en el uso ético de herramientas de inteligencia artificial. Sin más dilación, vamos a empezar a ver los tipos de asistentes de inteligencia artificial que tenemos hoy en día en el mercado. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta para crear un asistente son dos características: la libertad y la precisión de este asistente. Ya os digo que no hay un asistente mejor que otro, sino un asistente que va a encajar mejor en nuestro caso de uso que otro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos asistentes llamados deterministas, los cuales no van a tener nada de libertad, pero van a tener mucha precisión. Vamos a tener después también un asistente tipo RAG, que veremos qué significan estas siglas, que básicamente esto es una combinación entre libertad y precisión. Y por último nos encontramos asistentes GPTs, que no estoy hablando solamente de ChatGPT, estoy hablando de asistentes que le dan muchísima libertad al usuario, pero sacrificando algo de precisión. Lo primero, vamos a empezar hablando sobre los asistentes deterministas o asistentes con flujos guiados. Estos asistentes básicamente se basan en reglas que nosotros diseñamos durante la creación de este asistente. Por lo tanto, las respuestas que dé este asistente van a estar 100% en línea con lo que nosotros hemos creado y este asistente no va a tener esas famosas alucinaciones que suele tener la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un chatbot aquí en Telegram que he creado de este estilo, que dice: hola, soy Ospi Enfermería Bot, consulta este bot cuando tengas dudas sobre el funcionamiento de la planta de hospitalización de traumatología del Hospital de Alicante. Y aquí yo he preprogramado diferentes botones para que el usuario elija. Como veis, no puede escribir, solamente puede seleccionar estas opciones que yo he preprogramado. Por ejemplo, le voy a dar aquí a consultar protocolos y directamente me dice: ¿qué protocolo te interesa? Bueno, pues tenemos aquí diferentes opciones que he puesto: atención al paciente politrauma. Y directamente me da un PDF con el protocolo que yo le he subido. Y básicamente para crear este chatbot aquí en Telegram he utilizado una aplicación que se llama Zenpulse y es una aplicación que permite hacer muchísimas cosas, pero como veis, entre otras, crear chatbots para tu negocio, para el hospital o para tu clínica, lo que tú quieras. Es una aplicación que me gusta mucho y he elegido esta porque básicamente la barrera de entrada es muy baja. Lo primero es que es bastante sencilla de utilizar y lo segundo es que la versión gratuita nos deja hasta 10.000 mensajes, creo, y hasta 500 usuarios. De hecho, si nos vamos aquí a precios, vamos a ver que ya directamente la función gratuita nos va a dejar hasta 500 suscriptores. Esto significa que van a poder hablar con nuestro asistente 500 personas y vamos a tener hasta 10.000 mensajes. Lo estará por aquí, lo tengo por aquí. Vamos a tener, si nos vamos aquí a principal, tenemos hasta 10.000 mensajes. Aquí tengo varios asistentes que he creado y como veis, no quiero meterme demasiado en esta aplicación, pero os voy a enseñar cómo he preprogramado el asistente que habéis visto antes. Vamos aquí a darle a editar flujo y como veis aquí está el flujo de conversación que hemos visto antes en Telegram. De hecho, le he dado a consultar protocolos, me ha saltado esto de aquí y en el caso de que el paciente le dé pues atención al paciente politraumatizado, le he subido un documento para que la persona, el usuario, se lo descargue. Si hubiese dado a diluciones, pues aquí tendría otro documento. Alta hospitalaria, pues aquí tendría una imagen que se podría descargar. Como veis, en este asistente nosotros estamos controlando las respuestas, por lo que lógicamente las ventajas que vamos a tener con estos asistentes es el control total. No vamos a tener alucinaciones, por lo que este asistente yo creo que es súper interesante para responder preguntas frecuentes o para responder dudas bastante simples. También la simplicidad y el coste. Es relativamente barato, incluso si queréis escalarlo un poquito más y pagar la versión premium, ya veis que nos va a costar más de 10, 20, 30 euros al mes. Y por último, las respuestas predecibles que hemos preprogramado anteriormente. Lógicamente, las limitaciones es la rigidez del sistema. El usuario básicamente no va a poder escribirle al chatbot, simplemente va a poder seleccionar las opciones que nosotros le demos. Por ejemplo, casos de uso para este asistente, pues para agendar citas, para preguntas frecuentes, para todo el tema de gestión interna de protocolos, es súper interesante. Ahora, vamos a pasar a otro tipo de asistente que me parece súper interesante y es el asistente RAG. Las siglas RAG significan Retrieval Augmented Generation.
directamente traducido al español, generación aumentada por recuperación. Y es que básicamente la característica principal de este tipo de asistentes es que van a tener una base de conocimiento y de esa base de conocimiento no se van a salir, o por lo menos no deberían salirse. Y aquí lo bueno es que el usuario va a tener muchísima libertad para hablar con este asistente. Este asistente responderá en base a la base de conocimiento que tenga y si el usuario le hace una pregunta fuera de esa base de conocimiento, el asistente le va a decir que no puede responder. Una cosa muy interesante de los asistentes RAG es que como solamente pueden consultar en esa base de conocimiento, las alucinaciones van a reducirse muchísimo. De hecho, si bajamos por aquí nos dice, los asistentes RAG combinan lo mejor de los dos mundos, las búsquedas en bases de conocimientos especializadas y la generación de lenguaje natural. Es decir, le damos libertad al usuario para que hable, pero no se puede salir de esa base de conocimiento el asistente. ¿Ejemplos de aplicaciones para crear este tipo de asistentes? Pues tenemos NotebookLM. NotebookLM es una aplicación de Google que es muy famosa en el mundo de la IA y básicamente nosotros a la hora de crear un asistente o un cuaderno en este caso, como lo llaman aquí, vamos a subirle las fuentes, ya lo veis aquí, vamos a subirle fuentes de todo tipo, audios, PDFs, documentos Drive, enlaces, vídeos de YouTube y el asistente, una vez creado, que yo tengo aquí, por ejemplo, un asistente creado de atención al paciente politrauma, pues solamente puede responder a información que tenga de nuestro conocimiento. Por ejemplo, este es todo el conocimiento que tiene NotebookLM, pues si yo le pregunto dime la receta para una lasaña, directamente el asistente no me va a responder porque solamente puede responder en base a este conocimiento y lógicamente es conocimiento sobre la atención al paciente politraumatizado. Y aquí nos dice, según la información de las fuentes proporcionadas y nuestra conversación, no se encuentra ninguna receta para la lasaña. Las fuentes se centran en el manejo inicial del paciente politraumatizado, incluyendo la evaluación, rehabilitación, etcétera, etcétera. Como veis, si le preguntamos algo fuera de la base de conocimiento, no va a inventarse la respuesta, sino que va a decir que directamente no tiene ese conocimiento. Como veis, es súper interesante. Otra aplicación que también es muy interesante se llama N8N. Esta aplicación ya es mucho más compleja que NotebookLM, pero podemos crear este tipo de asistentes de inteligencia artificial RAG de forma relativamente sencilla y sin saber código. Esta aplicación N8N, aparte de crear este tipo de asistentes de IA, puedes crear hasta agentes súper complejos, pero claro, la barrera de entrada pues es mucho mayor porque lo primero es una aplicación que está en inglés y requiere muchas horas de práctica y preparación. Por último, tenemos asistentes GPT. Estos asistentes son básicamente como ChatGPT o Gemini, que nosotros le vamos a preguntar algo y tienen acceso a Internet, por lo que cualquier cosa que le preguntemos nos va a responder. Aparte de este tipo de asistentes, le podemos dar un conocimiento preestablecido, una base de conocimientos, pero estos asistentes no van a consultar solamente en esta base de conocimientos, sino que también van a consultar en la información que tienen de preentrenamiento y también en Internet. Por lo que, bueno, básicamente tiene una tasa de acierto del 60% y eso sí, los usuarios tienen muchísima libertad para conversar con este asistente. Las ventajas principales, sobre todo la flexibilidad y la naturalidad de este tipo de asistentes, ya sean por texto o por voz, también comprenden muchísimo todo el contexto y toda la conversación que tiene el paciente o el profesional de la salud y también sobre todo la adaptabilidad para ajustar el tono y la complejidad según la persona con la que estén hablando. Limitaciones y riesgos, sobre todo el tema de las alucinaciones. ¿Vale? En el campo de la salud es súper importante prevenir este tipo de alucinaciones y estos asistentes GPT desgraciadamente todavía tienen muchas alucinaciones. Podemos prevenirlas de muchísimas formas, mejorando los prompts, mejorando el prompt de sistema, dándole una buena base de conocimientos, etcétera, etcétera. Un ejemplo de este tipo de asistentes GPT son los GPTs que tenemos en ChatGPT, que no solamente están este tipo de asistentes, ya os digo, están asistentes como Gemini, asistentes como Claude, pero estos GPT básicamente dentro de ChatGPT podéis darle aquí y si tenéis la cuenta de pago podéis crear un GPT. Este GPT básicamente va a ser un asistente específico con una base de conocimientos, pero con acceso a Internet y a todos los datos de preentrenamiento de ChatGPT. Son muy interesantes para diferentes casos de uso, pero que tengáis en cuenta sobre todo pues todo el tema de las alucinaciones.
Entonces, para ir terminando un poquito este vídeo, vamos a ver una tabla comparativa entre los diferentes tipos de asistentes de IA que tenemos. Por un lado tenemos los asistentes deterministas, que hemos dicho que son los de flujos guiados, que lógicamente el coste, aquí cuanto más estrellas pues es mejor el coste, es decir, menos coste, pues son bastante baratos. Después, a la hora de implementar, son súper fáciles de implementar, simplemente te pones 1 o 2 horas a trastear con la herramienta y puedes averiguar pues cómo se usa y empezar a utilizar ya ese chatbot o ya directamente instalarlo pues en tu clínica o donde tú quieras. Precisión muy alta, básicamente porque el usuario no va a tener esa libertad de escribirle al chatbot, y flexibilidad lógicamente muy baja, porque va a ser muy rígido y el usuario no va a poderle escribir. Si quiere hablar sobre otros temas, pues no va a poder hacerlo. Después, asistentes RAG. Para mí personalmente súper interesantes porque es un balance entre precisión y flexibilidad. El coste, pues lógicamente cuesta un poquito más. Vamos a tener que implementarlo, vamos a tener que manejar este tipo de herramientas de IA, ya sea pues NotebookLM o N8N o VoiceFlow, que también es una herramienta súper interesante. La precisión es muy buena, yo diría que es un poquito peor, lógicamente, que los asistentes deterministas, porque, bueno, aunque el asistente RAG tenga esa base de conocimientos, siempre cabe la posibilidad de que la IA se equivoque. De hecho, NotebookLM tiene como un 99% de acierto, pero hay un 1% que se puede equivocar. Por último, los asistentes tipo GPTs, que tienen un coste un poquito menor. Si queremos utilizar todo el tema de APIs o conexiones externas, pues sí que es verdad que vamos a tener que pagar, pero es mucho menor. De hecho, si por ejemplo creamos GPTs y los compartimos, pues son totalmente gratuitos, solamente el usuario tiene que tener una cuenta de ChatGPT. Implementación súper sencilla, simplemente tienes que aprender a crear este tipo de asistentes. Con respecto a la precisión y a la flexibilidad, pues va a ser todo lo contrario a los asistentes con flujos guiados. Vamos a tener una baja precisión o una precisión media, digamos, y una alta flexibilidad, porque el usuario va a poder preguntarle lo que quiera. Y por último he puesto los asistentes voz a modo de curiosidad, para que sepáis que este tipo de asistentes pueden ser tipo RAG o tipo GPTs, ¿vale? Entonces, dependiendo del uso que le queramos dar, vamos a elegir uno u otro. Como veis, tenemos diferentes tipos de asistentes de IA en el mercado, y no es que uno sea mejor que otro, sino que uno va a encajar para tu caso de uso y a lo mejor otro no. Tal vez tú, para resolver preguntas súper sencillas, necesites solamente un asistente determinista o asistente de flujo guiado, o por el contrario te haga falta un tipo RAG porque quieres darle al usuario, en este caso, libertad para conversar con tu asistente de IA. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale un buen like, suscríbete y déjame en los comentarios qué vídeos te gustaría que hiciese próximamente. Nos vemos en el próximo vídeo.